Lo primero que hay que hacer, entiendo yo que a la fecha ustedes tienen en la red local 8 computadores. 3, 4, 6, 1. Con que tengan uno, con eso ya identifica la zona. ¿Correcto? En esa zona se supone está trabajando en estos momentos el servicio de DNS y de DHCP. ¿Con qué propósito? Para hacer la traducción de nombres y para la asignación automática de direcciones, ¿correcto? Por favor, recordar que lo que sea que vayan a iniciar debe ser a través del simulador. No lo vayan a arrancar de parte de VirtualBox porque les va a quedar mal. No les va a trabajar igual. ¿Listo? Entonces, voy a comprobar primero la configuración de ambas cosas y procedo entonces a la configuración del firewall primero. Recuerden que esa nube que está apareciendo ahí corresponde al adaptador de red de cable que estoy utilizando en estos momentos. En este momento, entonces, se pueden ustedes fijar que aparecen dos interfaces de red en el router, una que es para la configuración LAN y otra que es para la de Internet. LAN significa que va conectado directamente al servidor. Ahora entonces, arranco el servidor. Mentiras. Antes de eso tengo que hacer otra cosa. En VirtualBox, para lo que es el servidor, como les comentaba hace un momento, se supone el servidor ya no debe tener únicamente dos interfaces de red, sino que deben ser tres. Una, conexión a Internet. Dos, conexión a la red LAN. Tres, DMZ. Quiere esto decir que en VirtualBox tengo que activar la tercera interfase y se deja igual que las otras en no conectado. ¿Listo? Esa otra interfaz también voy a tener que configurarle una dirección IP para identificar las tres zonas correspondientes. Ahora sí, desde el simulador, entonces arranco el servidor.
Cosas importantes a tener en cuenta para poder continuar. Primero, tengo que comprobar que los servicios están funcionando actualmente. Eso lo puedo hacer con este comando. Entonces, si se fijan, aparece el puerto 53. El puerto 53 obedece a lo que es el servicio de DNS. Pero resulta que hay otro que se supone está funcionando, pero del cual no sé cuál es el puerto. Ese servicio es el de DHCP. Se supone que tengo que preguntar al que todos lo saben. Se supone que según el estándar, el puerto utilizado por el DHCP es el 68 y el 67 con protocolo UDP. Eso es sumamente importante porque sin esos datos no lo voy a poder configurar y si no lo configuro, la red LAN no va a poder obtener direcciones IP. ¿Listo? Y aquí no lo veo. Lo que pasa es que ese puerto se supone funciona bajo demanda. Es decir, hay algún servicio de HCP. Cuando se genera la petición es donde se abre el puerto. Mientras tanto se mantiene inactivo. ¿Listo? Entonces, cosas que he configurado ya. El DNS, que creo ya ustedes lo tienen. Cuyas zonas se supone entonces serían 192.168.0. Esto se supone que obedece a la red LAN. Con dos equipos actualmente configurados que son el 1 y el 2. Perdón, las direcciones 1 y 2. La 1 para el servidor y 2 para un computador de la red local. Y por otro lado está el DHCP. Cuya zona corresponde a este rango de direcciones. Con un máximo de asignaciones desde 2 hasta 20. El dominio para ambos servicios es el mismo, sistemas.local. Pero hay una variación y es que se supone que ya no hay únicamente 2 interfaces de red, sino que vendrían a ser 3. Profe, buenas tardes, qué pena. ¿Quién habló? Ah, señor Yo, Monroy. profe, es que vengo a explicarle una cosita que es que, ay, Dios mío, o sea, es que estamos viendo con Pinea una materia que es de modelos de datos y resulta y pasa que la clase pasada él cogió mi computador para la demostración de una clase y yo no sé qué hizo ese man y me borró la carpeta del servidor. Entonces, pues ahora qué bonito porque ahora no perdí todo lo que habíamos hecho. Dice el VirtualBot que no encuentra la ruta del servidor, eso quiere decir que ese man tuvo que haberla borrado o algo cuando estaba haciendo el Python. ¿Y usted de casualidad no ha buscado el disco duro en alguna otra parte? No, señor, ya busqué por todos los lados en la papelera, eso y ya no está el servidor por ningún lado. Después miramos a ver qué hacemos porque es que lo que pasa es que estoy grabando el procedimiento de configuración del firewall, entonces eso quedaría en la grabación y por lo tanto entonces sería tiempo perdido para sus compañeros.
Bueno, sí, señor. Gracias. Decía, se supone que en estos momentos entonces el servidor, pero espérenme, me falta otra cosa. Mm, Me falta un detalle. El servidor no es suficiente que yo le coloque las interfaces de red en VirtualBox, sino que tengo que configurárselas acá en el GNS3. Y quiere decir que en Network no van 2, sino 3. Número de adaptadores. Me dice que no los puedo cambiar si están conectados. Me toca desconectarlo primero. Mucho ojo. Deben tener en consideración entonces el orden de las interfaces para conectar nuevamente a los diferentes dispositivos. 0, router. 1, switch. Y por último está la nueva, que va a ser la 2, que la voy a conectar ¿a dónde? Voy a colocar otro switch acá para que me represente lo que tiene que ver con la DMZ. Y a ese switch voy a colocar otro computador que es el que me va a comprobar si hay conectividad o no. Entonces, el computador lo voy a colocar en el puerto 1 del switch y el servidor lo voy a colocar del puerto 2 al puerto 0 de ese switch. Ese switch entonces va a representar la zona de la DMZ. En este caso entonces, azul, zona LAN, naranjado, zona DMZ. Ahora sí, arranco el servidor. Lo que pasa es que ahí se va a volver a demorar otro rato.
Siguiendo donde estaba entonces, necesito configurar la red. Espérenme, consulto. Sí, ahora sí me sale. Este es el tercer adaptador de red con el cual se supone tengo que trabajar ahora para la DMZ. Recordar el nombre, porque si les llega a salir diferente tienen que ajustarlo. ENP0S9. Me voy para la carpeta de configuración de red y cambio el archivo de interfaces. El archivo de interfaces, entonces recuerden, es donde se configuran las diferentes direcciones de cada una de las interfaces de red que tengo en estos momentos. Esta que tengo comentariada es la que corresponde a la DMZ. La DMZ, entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar 10, 20, 30, 1. 1 va a ser la dirección del servidor, ¿sí? Y acá la máscara de red, como es costumbre, 255.55.55.0. Guardo y entonces reinicio el servicio de red. Se supone que en ese caso tendrían que aparecer las 3 direcciones ya asignadas. Ojo que sin esto, la configuración del firewall yo no la puedo hacer, hasta tanto no haya hecho la configuración de la red. Vuelvo a consultar las direcciones. Y si nos fijamos, ahora entonces tenemos 3 direcciones. Una, que va a ser la que está direccionada al router. 2, que es la que está conectada a la red LAN. Y 3, que va a representar la nueva zona, que va a ser la de MZ. Esas 3 direcciones debo tenerlas presentes porque esas van a representar mis 3 zonas de trabajo. Una, ISP. 2, red local. 3, DMZ. Antes de continuar, entonces, debo confirmar si tengo servicio de internet porque sin eso no puedo seguir configurando e instalando. Entonces, apt update. En caso de seguir teniendo problemas con el router, tienen que arreglarlo primero para poder continuar. Yo voy a parar porque es que el internet hoy está... No, sí, hoy, porque ayer estaba bien. ¿Qué paquete es el que tengo que instalar? Ahora, ustedes pueden utilizar los propios comandos de Linux para configurar el firewall, pero es un poquito más complicado. La recomendación, ¿cuál es? Utilizar un frontend para configurar el firewall. Un frontend es un programa que se instala por encima del firewall para configurarlo. El que yo recomiendo se llama Shorewall. Que lo que hace es que a través de unos archivos planos me permite configurar las diferentes opciones de ese firewall. El firewall de Linux del propio kernel se llama iptables, que viene a ser tan bueno que es utilizado por Cisco,
es utilizado por MikroTik, es utilizado por Ubiquiti, es utilizado por otras empresas relacionadas con el tema del ruteo. Entonces, esto no tiene nada que envidiarle en una solución empresarial de alto nivel. ¿Listo? Aquí me dice que yo ya lo tengo instalado, entonces no hay problema porque yo lo tengo. Entonces, resulta que la carpeta de configuración de ese firewall, ¿dónde está? Se llama ShoreWall, en la carpeta etc. En su contenido vamos a encontrar diferentes archivos que nos van a servir para configurar las opciones del firewall. Entonces, ¿cuál es el orden de configuración de esos archivos? Primero, interfaces. Las interfaces van a representar las diferentes zonas a través de las cuales yo voy a trabajar. Ojo. Recuerden que una cuestión que vimos nosotros en la teoría es que se supone que el firewall sirve para ser filtrado. Filtrado de paquetes. Esto que ustedes están viendo acá hace referencia a qué tipo de filtros se está aplicando y en qué zona se está aplicando los filtros. La zona que yo más le presto atención es a la WAN. ¿Qué es la WAN? La WAN va a ser la la red donde se supone está el router que me da internet. Y obviamente pues están las otras dos zonas, la una que es la red LAN y la otra que es la DMZ. ¿Listo? Ese sería el contenido de ese archivo. Ese archivo normalmente les va a salir sin nada, únicamente la parte verde de arriba, no más. Entonces aquí sí les tocará pausar, escribir y mirar a ver que les quede igual. Aquí es donde más me cometen errores porque escriben mal las cosas. Entonces, por favor, fíjese que quedó igual. Y si usted está convencido que le quedó igual, dígale a otro compañero, venga, míreme si está igual. Porque meten un punto y era una coma. O al contrario. O se comen una coma. Y ahí quedan. Ahora, eso fue interfaces. Siguiente. Zonas o zones. Aquí entonces viene lo que es la identificación de las zonas. Pero ojo, depende del nombre que usted le haya colocado en interfaces. Lo que quiere decir que el nombre de la zona tiene que estar disponible en el archivo de interfaces. Es decir, si usted dijo que NP0S3 es la zona WAN, dependo de eso para colocársela acá. ¿Listo? Lo mismo LAN, lo mismo DMZ. Y aquí lo que le estoy diciendo es que el tipo de direcciones que está utilizando son de IP versión 4. ¿Correcto? Y una zona adicional que siempre va a existir en el firewall va a ser precisamente la zona del firewall, que es allí donde se lleva todo el filtrado de paquetes. Eso es una zona interna del firewall. ¿Correcto? Ese sería el archivo zones. Ahora, el archivo, hasta donde me acuerdo, policy. Aquí hay dos tipos de políticas que yo puedo aplicar. Una que es permisiva y la otra que es restrictiva. ¿Qué significa eso? Que si es permisiva, lo lógico sería que las comunicaciones desde la LAN hacia el firewall fueran permitidas. O sea, aquí no sería drop, sino que sería accept. ¿Sí? Pero la restrictiva, que es la que se recomienda, lo que sucede es que yo voy a negarlo absolutamente todo cuando arranco. Todo. No hay comunicación para ninguna parte mientras el firewall está arrancando. ¿Sí? Y el único que es capaz de comunicarse para todos lados es el propio firewall, no más. O sea, el servidor donde yo estoy instalando el firewall.
¿Listo? Entonces, si estoy incomunicado, ¿cómo hago yo entonces para indicarle cuáles son los tipos de comunicaciones que se supone que va a permitir? Eso se hace en otro archivo. Entonces, aquí es donde establezco la política. Esa es una de las tareas. ¿Y por qué se recomienda utilizar esto? Esta tarea es individual. Todos los firewall tienen esas políticas. ¿Listo? Eso sería el archivo entonces policy, o lo que en español sería política. Y entonces ahí es donde viene lo duro. El archivo rules. El archivo rules ya viene con una configuración por defecto, ¿sí? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Resulta que internamente ya Shortwall trae unas normas que me permiten a mí no tener que estarme aprendiendo los números de los puertos de los servicios que yo ya tengo configurados. Por ejemplo, en este caso, ¿yo qué le estoy diciendo? Que si yo tengo peticiones del DNS dentro de la máquina donde tengo el firewall, permítalas. Eso es lo que significa esto. ¿Sí? Lo mismo que si yo voy a consultar un DNS en el ISP o hacia afuera, me lo permita desde el firewall. Eso es lo que significa eso. Es decir, puerto del DNS, que él ya internamente lo reconoce, si el puerto llega a ser diferente al 53, toca cambiarlo, toca utilizar otra forma de hacerlo. Que me lo acepte desde dónde hasta dónde. Esa es la lógica de configuración de acá. Primero desde y hasta. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que cualquier comunicación no válida o que no sea reconocida con un protocolo válido va a ser rechazada. Porque comunicaciones inválidas es lo único que hay en Internet. Y eso puede saturar el servidor. Lo mismo, SSH. Que si hay comunicación de tipo SSH desde la LAN al firewall, que lo permita. SSH funciona en el puerto 22 normalmente. O en el 2222. ¿Sí? Lo mismo que si yo me voy a conectar por SSH desde la LAN a la DMZ, me lo permita. Acuérdense que en la DMZ se supone van a estar ubicados los servidores con los servicios de ustedes. Por eso se está dejando así. ¿Listo? Y fijémonos en una cosa, ¿verdad? Aquí el PIN no está permitido. Si yo no lo activo, yo no puedo comprobar si hay conectividad desde la LAN al firewall. Esta es una de las pruebas que hay que hacer. Si tengo conectividad o no, y si el firewall está restringiendo las conexiones. O sea, si lo dejo abierto, me debe contestar. Y si no, no me debe contestar. Ahorita nos damos cuenta cuando hago la prueba. Y acá, vean, aquí es al contrario, que si hay PIN desde la WAN al firewall, no conteste. ¿Listo? En cambio, esta es otra forma de hacerlo, que acepte las comunicaciones desde el firewall a la red LAN o a la zona LAN del protocolo ICMP. El protocolo ICMP, entre otras cosas, permite hacer el PIN.
¿Listo? Ese es el lenguaje que utilizan los diferentes estándares para comunicar que hay un servicio activo y que contesta a través de ese protocolo primero, el ISMP. Esa es otra parte de la tarea. ¿Cómo funciona eso? Otra cosa, para poder permitir las comunicaciones a Internet o navegación a Internet, yo tengo que aceptar dos puertos más. Uno, que es el 80, y el otro, que es el 443. El 80 obedece al HTTP y el 443 obedece al HTTPS, que son los dos puertos que normalmente uno utiliza en el navegador. No. El 8080 normalmente lo utiliza el proxy. Fíjense que acá entonces le estoy diciendo, acepte conexiones, perdón, desde la zona tal a la zona tal con protocolo tal. El HTTP se supone su protocolo TCP y su correspondiente número. Lo mismo para que permita entonces navegar a Internet desde la DMZ utilizando el firewall. DMZ la WAN TCP 8443. Esto es una cosa que yo tengo acá porque yo estoy trabajando con ese servidor. Ese no lo tengan en cuenta. Y por último, acá, entonces está que desde la zona LAN al firewall acepte comunicaciones en el puerto 53, que es el del DNS. Esa es otra forma de hacerlo, igual que la que está arriba. Y en el puerto 67, que es el del DHCP. ¿Listo? Lo mismo para la DMZ, que permita las comunicaciones al firewall en el protocolo UDP para el 53. Lo que quiere decir que la DMZ funciona con el DNS, pero no con DHCP. Pero en la LAN sí funciona el DHCP. ¿Sí me van a entender? Ese sería todo este archivo. Y hay otra cosita. Resulta que para poder que haya comunicaciones desde y hacia diferentes zonas a través del firewall, yo tengo que hacer dos cosas adicionales. Una, que es cambiar este archivo, que es el SNAT, que me indica que yo tengo que enmascarar las peticiones de las direcciones provenientes de la LAN y de la DMZ. En este caso, estas son las direcciones que tiene la LAN y estas son las direcciones que tiene la DMZ. Lo que pasa es que aquí lo tenía ajustado para otra cosa, pero se supone que debería ser así. Estas son las direcciones que tenemos actualmente configuradas en el servidor. ¿Listo? Todas las peticiones que provienen de esas redes son enmascaradas y pasadas a través de ¿qué? De la interfaz de red NP0S3, que es la interfaz que se conecta a Internet. ¿Listo? Y tengo que hacer otra cosa, pero eso sí no es con el firewall, es con el propio Linux. Resulta que hay un archivo que tengo que cambiar que se llama syscontrol.conf. Eso está en etc. Y por acá tengo que buscar esto. net.ipv4.ip forward igual a. Y ese igual a normalmente está en 0. Entonces esto va a colocarlo en 1. Porque si no, por más que usted le haga configuraciones al firewall, no le va a servir. Porque no hay transmisión de comunicaciones de una zona para la otra. Esto es reenvío de paquetes a través de las diferentes interfaces de red. Y el último paso.
esta parte. En shortwall.conf, aquí donde dice Startup Enable, tiene que colocarle Yes. ¿Eso qué significa? Que cuando usted inicia el computador, el firewall debe arrancar de manera automática. ¿Listo? Y ya con eso estaría configurado el firewall y la zona de la DMZ. ¿Qué tengo que hacer ahora? Reiniciar el servicio, como siempre. Me disculparán si vota error. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pruebas. Pruebas y más pruebas. Primero, debo iniciar este coso. ¿Por qué? Porque resulta que tengo que verificar si hay conectividad con el servidor y si me está recibiendo direcciones automáticas desde la red LAN, porque para eso está el servidor de HCP. Entonces, IP de HCP. Ahí está. Se supone que el 01 es el servidor, ¿sí o no? Inmediatamente se convierte en mi puerta de enlace. Pero, ¿esto funciona? Ahí está diciendo timeout. ¿Por qué está pasando eso? Porque resulta que en el archivo rules de acá, yo le dije no me reciba ICMP. Miren, aquí no está activo. Si yo quiero que me conteste, tengo que activarle esto. ¿Listo? Pero no para pruebas. Para pruebas, porque es que lo normal es que eso todo esté cerrado. Y vuelvo y reinicio. Y vuelvo y pruebo acá. ¿Tiene que ahora sí contesta? El tema radica en que esa no es la única prueba. La prueba también tengo que hacerla por este lado. Pero la DMZ no tiene activo un servicio de HCP. Lo que quiere decir que yo tengo que colocarle la dirección manualmente, conforme al rango de direcciones que tiene la DMZ, que es 10, 20, 30 y le coloco, por ejemplo, 10. Pero otra cosa, máscara y gateway 10, 20, 31. ¿Cómo es que se pone esto? No me acuerdo. W mayúscula. Ah, ya. ¿Listo? Misma historia. No contesta. Entonces, se supone que yo aquí también debería temporalmente activarle. ¿Qué sería como? Pin accept. ¿Desde dónde? Desde la DMZ hasta el firewall. Y reinicio. Se supone que ahora sí. Perfecto. No solo eso, que siendo mi puerta de enlace se supone que yo debería poder hacer pin a las otras direcciones de la red. Por eso es que debe estar bloqueado, porque yo ahí puedo rastrear quién está conectado con quién y a través de quién. Entonces, rastreemos. Se supone que yo estoy conectado al servidor, pero el servidor por el otro lado tiene otra dirección IP. ¿Cuál es?
192.168.56.1. ¿Por qué no contestan? Porque es que fíjese que yo acá, yo solo le estoy permitiendo hacer pin únicamente al firewall. ¿Sí? Entonces, aquí yo le voy a colocar esto. Quiere decir esto que me va a hacer pin a todas partes. Entonces, LAN 192.168.0.1. Ahí está. Y esa es una dirección diferente a la que yo tengo ahí. El otro router, vean. El que está acá afuera. 223.551. Eso ya sería internet para mí. ¿Listo? Lo único que sí habría que hacer sería entonces de pronto hacer o tratar de hacer pin de allá para acá, pero pues habría que habilitar los correspondientes comunicaciones ahí, porque se supone que por defecto está bloqueado. Entonces habría que hacer los ajustes respectivos. ¿Listo? Mismamente, yo desde la LAN debería poder hacer pin al otro computador, que es este. Sí, señor. Entonces, pin 10, 20, 30, 2. Bloqueado también. Entonces, pin desde la LAN a la DMZ. Aquí lo que le estoy es adicionándole a las reglas que ya tienen. No le estoy abriendo todo. Y vuelvo y pruebo y tampoco contesto. Sí, creo que el es ¿Cómo así 10? Ah, sí, verdad. Disculpen. No, pero no tampoco. Parece en el... No, mire, yo le coloqué 10 acá. Sí. Increíble. Entonces, Buena pregunta. Ah, sí, y lo ahí contestó. Lento, pero contestó. Entonces, lo normal, repito, se supone sería que yo tuviera bloqueado todo. O se hace así. Lo que quiere decir que si yo hago pin a cualquier lado, no debe contestar en ninguna parte. Lo mismo acá. No contesta nada, ni siquiera lo de afuera. Pero como yo tengo permitido lo que es el 80 y el 443, sí me deja navegar. Eso va a ser después. El 80 es el de las páginas web, lo mismo que el 443. ¿Listo? Eso es todo.